Ya les habíamos dicho hace un momentico con Cata que tenemos un gran invitado, sobre todo que es un gran referente latinoamericano, correcto, que cada vez que viene, siempre viene con algo muy importante y en esta oportunidad, Cata, mira, viene con su nuevo hijo, que tiene un nombre bastante particular porque le puso Generación Idiota. ¡Wow! Bastantes preguntas. Agustín Laje, bienvenida a Trendiando. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muchas gracias por la invitación, muy amables. Oye, de antemano, felicitaciones porque formalmente se hizo el lanzamiento aquí en Miami. Correcto. Fue un éxito arrollador, donde estuvo. Pero bueno, yo creo que tenemos que entrar en materia porque hablar con Agustín tendremos muchos programas, Muchos pero temas. ¿cierto? Vamos a hablar de tu libro, exactamente de qué se trata y cómo llegó al mercado. El título tiene bastante pimienta, pero es un poco engañoso. Podría decir que puse el título a propósito para ver cuántos idiotas me atacaban sin leer el libro. Porque en verdad la palabra idiota no es necesariamente un insulto. Sí. La palabra idiota la usamos coloquialmente como insulto, pero etimológicamente tiene un sentido mucho más profundo. La podemos rastrear incluso hasta los antiguos griegos. En Platón, por ejemplo, aparece la palabra idiota para hacer referencia a aquellas personas que, pudiendo participar de las discusiones políticas para la conformación del orden común, sin embargo deciden quedarse en su casa porque creen que toda la realidad acontece en las cuatro paredes del hogar. Y al final del día, otras personas deciden por ellos. Por eso es que el idiota griego es todo lo contrario a un hombre libre. La idea del idiota ha ido evolucionando con el tiempo y hoy llegamos a idiotas con TikTok, donde precisamente creen que toda la realidad pasa por allí y que en muchos casos incluso se van generando al calor de las redes sociales distintos problemas, incluso de orden psicológico, ya no solamente los vicios, sino empezar a confundir lo que la pantalla te dice que sos respecto de tu verdadera realidad. Por ejemplo, en este país, en Estados Unidos y en muchos otros lugares, se está difundiendo mucho lo que se llama la dismorfia de Snapchat, que es un trastorno psicológico donde la persona empieza a sentirse con mucho disgusto respecto de su rostro real después de acostumbrarse a ver el rostro con los filtros. Okay. Entonces esa gente termina, por ejemplo, haciéndose cirugías plásticas, llevándoles a los cirujanos las fotos de sus filtros porque no toleran su rostro verdadero. Wow. Esto es solo un ejemplo, digo, para ver la peligrosidad de ciertos dispositivos de idiotización que en verdad son muchos y están explorados en el libro. Pues justamente eso te quiero preguntar porque aquí hojeando este libro de Generación Idiota, tú digamos que en tu carrera, que es bastante extensa y exitosa, has tenido todo un tema sociopolítico muy marcado, pero aquí también entra un tema psicológico porque finalmente haces un estudio de la sociedad en diferentes ámbitos. Sí. He estado leyendo sobre el tema del COVID que lo cambió todo también y Sí. hace referencia justamente en este libro del tema del suicidio entre mujeres, entre hombres, entre todas estas problemáticas. ¿Cómo reuniste toda esta información? ¿Cómo hiciste este engranaje para plasmarlo aquí y tener este manual, digamos, de lo que no debemos hacer? Mira, bueno, fue un trabajo de 1 año y medio que en verdad puede parecer poco, pero fueron demasiadas horas por día porque a mí me gusta poner a dialogar a grandes mentes del pensamiento occidental con distintas idioteces que pasan hoy. Sí. Entonces me gusta hacer ese juego. A ver, pongo, por ejemplo, en diálogo a Aristóteles con los reality shows. Uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene mucho que ver, porque por ejemplo, Aristóteles cuando habla sobre la felicidad, involucra un concepto que él llama la buena fama. Ajá. Y yo me pregunto, hoy, ¿existe alguna diferencia entre la buena fama y la mala fama? De hecho, hoy todo el mundo quiere ser famoso por nada bueno ni por nada malo, simplemente ser famosos. La gran promesa de un reality show es ser famoso por nada, es estar en una casa donde dormís, comés, vas al baño y no pasa mucho más nada, pero tenés millones de personas que están pendientes de qué estás haciendo vos. Y las redes sociales son reality shows personales, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo que además me ha llevado a bucear en terrenos que no son de mi campo, como por ejemplo la moda. Me tuve que poner a leer revistas de moda, a conocer sobre temas de farándula, meterme en temas de música popular, que habitualmente yo no tenía idea porque no son mis campos, pero quería empezar a ver cómo se construía un idiota. Wow. Cómo se fabrica un idiota. Y por ejemplo, un idiota se fabrica allí donde uno tiene distintos faranduleros que le dicen a quién tiene que votar, cómo tiene que pensar, cómo tiene que valorar, por ejemplo, cuestiones
muy complejas como el aborto. Digo, Miley Cyrus ha sido la cara de Planned Parenthood en este país. Correcto. Y le ha dicho a millones de seguidores que el aborto era cuidado de salud, diciéndoles por lo bajo que en verdad el embarazo era una enfermedad, porque si el aborto es salud, significa que traer un niño al mundo es una enfermedad. Entonces, ese tipo de mensajes subliminales atraviesan a estos mundos que a mí me eran bastante ajenos, el de la moda, del espectáculo, la farándula, y bueno, me he tenido que sumergir en eso y me ha parecido bastante divertido. Es increíble, sobre todo que hay que leerlo con mucho detenimiento. Lo decíamos hace un ratico, este es un libro para cogerlo y sobre todo analizarlo paso a paso. Decías algo muy interesante en estos días. Jefferson Cosio es que se llama un influencer colombiano de altísimos y millones de seguidores, pero él fue muy sincero en alguna oportunidad y digamos que hace una constancia de lo que tú dices, mira, a mí me siguen los que son iguales de idiotas a mí o más idiotas, que no les interesa la parte académica, sino sencillamente saber que le hago bullying a mi hermana. Llega uno y concluye con cierta preocupación que la sociedad vaya con ese tipo de corriente pasivamente activa, ¿no? Es una corriente igualitarista, donde lejos de colocar al famoso en el lugar de la gloria o de la fama obtenida por el heroísmo o por un arte en particular, por una destreza técnica, o por santidad, por ejemplo. Claro, el famoso en sí no es algo malo. Famas viene de fari, de hablar. El famoso es de aquel del cual hablan. El problema es que antes hablábamos de personas porque eran héroes, porque eran santos, porque tenían un gran arte. Hoy la promesa es hacerte famoso por nada. Y para hacerte famoso por nada tenés que igualar a las personas hacia abajo, no hacia arriba. Vos fijate, por ejemplo, idioteces del mundo de las redes sociales de los últimos años, incluso de las últimas semanas. Hace muy poco se puso de moda un desafío donde había que ingerir cantidades astronómicas de psicofármacos y filmar las reacciones psicóticas para publicarlas por TikTok. O por ejemplo, hay un desafío que se llama Tide Pod Challenge, que se puso muy de moda entre jóvenes, donde había que consumir pastillas de detergente que provocaban graves daños en el esófago y en el sistema digestivo de la persona simplemente para tener un video viral. O ha habido casos incluso más repugnantes de gente que ha salido a golpear a personas en estado de calle, homeless, para poder hacer un video que tenga muchos likes. Esto es tristísimo. Es triste por quién lo hace, por quién le pone un like y por quien toma de referencia el facilismo de las redes sociales como una vía rápida para hacerse conocidos. Bueno, es que es tanto el tema interesante con Agustín. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Pero conoces a uno que no sea idiota? Porque digamos que en términos generales, nuestra gran sociedad, por hacerlo o por consumirlo, finalmente entramos en algún aspecto a esta gran bola. Mira, es un buen punto lo que vos decís. Es decir, yo no quiero aparecer aquí como quien viene a pontificar desde fuera de la cultura y fuera de la sociedad. Yo vivo en esta sociedad, en esta cultura, solamente que dediqué 1 año y medio a tratar de reflexionar sobre distintas cosas que no me cuajaban, pero dentro de las cuales yo muchas veces también puedo ser parte. Exacto. Ahora, sí que hay una manera, hay mucha gente que no cae en estos idiotismos, solamente que son anónimos. O muchos son conocidos también y están dando una lucha contra esto. Ahora, hay una muy buena forma para salir del idiotismo. Me encanta. La forma es pensar en las palabras. A mí las palabras me encantan porque siempre tienen un contenido muy hondo. Habíamos dicho, idiota es aquel que solamente se podía mirar el ombligo, quien piensa que él es el dueño de la realidad y que allí afuera no hay nada importante, que lo único que vale es él y solamente se mira el ombligo. Ahora, ¿qué es lo contrario de ser un idiota en esos términos? Es estar educado. Educar viene del latín ex ducere. Ex significa afuera, ¿no? Ex. Y ducere significa guiar o conducir. La educación es un proceso por el cual nos dejamos conducir fuera de nosotros mismos. La educación, entendida no como la entendemos en Occidente desde hace un siglo, que lamentablemente en Occidente entendemos la educación hace un siglo como un medio para conseguir dinero. ¿Para qué queremos educarnos? Para obtener un cartoncito que nos va a permitir un mejor salario. Eso es muy pobre. Occidente desde 4 siglos antes de Cristo hasta el siglo XIX entendió la educación como una operación sobre el alma para el cultivo del espíritu humano. Si volvemos a eso, podemos dejar de ser idiotas. Por eso Agustín Laje es una tendencia y por eso Agustín hace este libro que lo vamos a recomendar de manera muy especial, Generación Idiota. Ya se encuentra en Amazon, en Kindle, en las principales librerías. Y bueno, estos programas, como siempre, el tiempo que corre y recorre, toda la tarde. Con toda tu capacidad profesional y sobre todo con algo totalmente entendido. Gracias
Agustín, está siempre en tu casa. Muchas gracias a ustedes. Recuérdale las redes, por favor, a la gente y dónde pueden adquirir el libro. Bueno, con mi nombre, Agustín Laje, estoy en todas las redes. Estoy hasta en TikTok, pero no me van a ver haciendo bailes por allí. Así que si quieren ver bailes, no me sigan. Y el libro está en Amazon, en las plataformas digitales y en las principales librerías de prácticamente todos los países de América Latina y también en la Florida. Fantástico. Maravilloso. Y a ustedes ya saben, la invitación muy, pero muy especial para que mañana, una vez más a las 6 de la tarde, estén con nosotros, no con la generación idiota. ¿O por qué no? Aquí, en Trendeando, nos vemos. Nos vemos.